Hey amigos, pues sí, bienvenidos. Tenía tiempo sin utilizar la cámara. Bienvenidos al canal de JJ. Te tenía un video pendiente de las diferencias entre la PS5 y la PS5 Slim, ya que va a salir dentro de poco lo que es la PS5 Slim. Y bueno, quería darte las diferencias para que no te la compres. Sí, escúchate bien, no te la compres, porque Sony lo que está haciendo es meterte productos mucho más baratos, con materiales mucho más baratos, que supuestamente al mismo valor de tu PS5 normal. Entonces vi este video solo que estaba esperando que alguien como este youtuber Dave 2D, que tiene 3.63 millones de seguidores, pues le diera una PS5 Slim y él hiciese lo que es el unboxing total de la consola. Nada, vamos a verlo y vas a ver conmigo las diferencias entre la antigua PS5 y la PS5 Slim, para que veas que no es mucho la diferencia. Más que todo lo que cambiaron fue un poco la estética. Ok, vamos allá dentro de un minuto. No, mentira, vamos allá de una vez. Antes de continuar con el video, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube, dándole un buen like, suscríbete, dale un buen comentario abajo. Vamos a ver este video, que es el único hasta ahora, el único de los youtubers que tiene esta PS5 Slim antes que salga al mercado. Supuestamente va a salir al mercado dentro de poco, en mediados de noviembre posiblemente. Y mi recomendación es que no te la compres, quédate con tu PS5 normal, porque las diferencias no son muy grandes. Vamos allá, de una vamos a reaccionar a esto. PS5 Slim, but it's the reduced weight, smaller, new generation of the PlayStation 5. And I've had this for a few days. I have mixed feelings about it. When I pulled it out of the box, like right off the rip, the first thing I noticed de la PS5 normal. No la Slim. Photos and leaks of this thing, but the weight obviamente el tamaño reduce, pero no es la reducción considerable. Obviamente pesa muchísimo menos, pero también los materiales son más peores. La PS5 Slim obviamente va a tener una parte opaca y una parte brillantosa, la cual no me gusta para nada. Hay muchos youtubers que están reaccionando a esto y no les gusta para nada. ¿Ve? Mira, ve, la parte de arriba tiene una parte brillante. El diseño no me gusta, pero bueno. Ahora van a sacar la PS5. Mira la diferencia. Obviamente la PS5 es mucho más grande, obviamente, pero tampoco es que sea tan grande como ellos estaban diciendo, que redujeron un 30% del tamaño. This is one panel, and then this is a separate panel, but on this, there's four of them. There's one on the top and the bottom on each side. Exacto. And I think they derived this aesthetic from the controller. Like, if you take a look at the los controles son iguales. Los controles no cambiaron para nada. Has a very obvious kind of, la diferencia no cambiaron. El DualSense sigue siendo totalmente igual. Kind of look they're going for here, where the different white panels are separated with this black gap in between. Now, when it comes to, I guess, slim versions of the PlayStation, I've always been aesthetically drawn to them. Like, even though I've owned every single original PlayStation, I always buy the slim variants because they just look cooler. Aquí hablo un poquito de intro. Ok, vamos a adelantar un poco el video, que quiero ver cómo ustedes vean cómo desarma. ¿Ves la parte brillante? Es lo que estoy diciendo. Una parte brillante, una parte opaca. Y cambiaron la franja del medio, que antes era así. Ok, aquí vamos a verlo. Es fácil de quitar las tapas del ventilador, por lo que veo. ¿Ves? Ahí está el ventilador. Y esa es la unidad de disco. Por lo menos las tapas son más fáciles de quitar, Es mucho más sencillo. Ese es el lector de disco, la parte de abajo. Solo tienes que presionar ese botón. Ya está listo. Ahí está, mira, presionas ese botón y sale la unidad de disco. Listo. Tiene ahí un switch abajo, como puedes ver. Ahí está. La conexión tiene una unidad de disco muy sencilla. Se ve como sin mentirle, se ve como... Sí, bueno, está listo. Puedes remover lo que es la unidad de disco como tú quieras. Pero se ve como un Nintendo de esos chinos baratones, de esos que lo compraron de los chinos así chinitos, de esos tienditas. Se ve así, ¿no? Ok, ahí tiene el panel de SSD. Solo tiene un tornillo un poquito complicado.
Tiras el tornillo, obviamente. So this one here is La SSD, la MI4. Okay, no hay problema. Now, if you'll notice, the Prácticamente igual hasta los momentos. Okay, tenemos el ventilador. Kind of stylized exhaust venting there. If you compare this to the original PS5, ahí tenemos la grande. Like very, ¿Ves? it's very noticeable even when the reducción de costos. Para mí ellos están exponiendo materiales mucho más baratos, más endebles, más no sé, más chimbos y el diseño es diferente. Ah, bueno, el diseño cambió un poco, obviamente. Aquí podemos ver que el de la PS5 normal, la parte de la franja negra es así y la otra es curva hacia adentro, no tiene nada, por lo menos Sony de verdad. So, my take on this is that prácticamente lo mismo, reducción de costos, plástico más barato. Para mí es la misma cosa. ¿Ves? Prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. The size of the new PS5 is you had the D-brand plates, the dark plates. The size difference is even less noticeable. But I imagine D-brand being D-brand is going to make some kind of crazy, aesthetically pleasing shell for the new PS5 as well. The other thing, in the box, it doesn't come with the vertical stand like the original PS5. It comes with a horizontal stand, which I think sucks. Estas son, esto te lo incluyen ahora. Supuestamente son dos piezas. Son dos piezas mucho más chimbas, mucho más baratas, mucho más que lo que te trae la PS5 original, la gorda, la primerita, supuestamente para establecer o para mantener la PS5 Slim estable. De verdad que Sony, mira, ves, los pones ahí las dos piezas en el medio de la ranura. Mírame eso, o sea, qué cosa tan feita. Para mí es horrible y feo, y no tiene estabilidad. ¿Cómo? No puede ser, viejo. No lo necesitas porque la PS5 se puede mantener bien. Claro, es lo que está diciendo Dave. No es necesario ponerse esas dos cositas de plástico chimba. Exacto. Piénsatelo bien, no te la compres la PS5 Slim, no vale la pena. Ok, aquí podemos observar una gran diferencia también, es que tiene dos puertos de USB-C, la PS5 Slim, uno tiene tipo A y tipo C. Una gran diferencia en realidad. Casi todo viene tipo C, ¿no? También en eso, bueno. Two USB-Cs on the front. No front facing USB-A, y la parte de atrás tiene un HDMI, tiene aparentemente igualito. Es la misma cosa. Las posiciones solo varían un poco, pero igual. Esa es la parte de atrás. Ok, aquí están experimentando lo que calienta la PS5 normal y la PS5 Slim. Obviamente la PS5 Slim calienta menos. No, es más o menos igual, sí. 60, 63 centígrados. Exacto. El que le está costando, ¿no? No hay mucha diferencia. Aquí podemos ver. Esta es la otra parte. Ese es el ventilador, obviamente. Lo que yo veo de sencillo de esta PS5 Slim, más allá de las piezas, lo que yo veo que es más fácil es desmontar las piezas para poder limpiar tu consola. La PS5 normal es un poco engorrosa, igual que la 4. Cuesta un poco más. Esta PS5 Slim es mucho más fácil hasta los momentos. Fan made by Foxconn. I think it's different from any of the other kind of original PS5s. I've seen a 17 blade fan and a 23 blade fan. This is 19, and I don't think those ones were made by Foxconn. I think es prácticamente lo mismo. Delta fan and NMB, I think was the other one. But yeah, Foxconn 19 blade fan. Exacto. The new PS5 Slim. La placa, obviamente. Watts. And I imagine that when you're trying to do a shrink like this to make the PS5 Slim, this is one of the things you got to tackle first, because it's like, you gotta make it small. Okay, let's get to the juice here. This is la placa madre. So, the top heatsink comes off. Okay, tira. Ese es de la Slim. First thing you'll notice, there's a radiator. Es el condensador para no calentar, obviamente. This is actually quite similar to, I think, the last generation of the original PS5s, in the sense that it just runs on the outside. And then if you look
on the flip side, es prácticamente lo mismo. No he desarmado yo la 5, de verdad que no la he desarmado. Right? Nothing was different between no hay nada diferente, es lo que está diciendo él. PS5 normal, original. And that's very crude testing, because I feel like if there was a 5 nanometer chip draw or a 5 nanometer process now, it is possible that the wattage is still the same, but it doesn't. La diferencia no es mucha, la diferencia no es nada prácticamente. Like the chip is the same. But at the same time, it also seems impossible. Like, how are they cooling this in a smaller system with like a smaller thermal design? Like, if you look at the heat sinks that we have here, these are basically ese de la PC5 Slim, la de la izquierda y la derecha es la PC5 normal. This radiator, this radiator, this radiator, and the heat pipes. And I guess like the shroud itself that adds a little bit of thermal dissipation. But the blower, it's pulling off the es prácticamente lo mismo, wow. Solo que tiene 2 más disipadores o 3 más disipadores. Using the same chip, I don't know. Something's not adding up. Es la misma cosa. Malvado sea Sony, que te quiere meter una cosa. This ain't 2D tech tips here, right? Exacto. I feel like Linus, if he gets his hands on this thing, or when he gets his hands on this, he'll figure it out in a second. Okay. One area that I want to draw your attention to is prácticamente lo mismo, que hablan del chip, de eso, que es el mismo procesamiento. De resto, más o menos, las grandes diferencias, por lo que puedo ver, no existe mucha diferencia, solo la parte estética. Entonces, ¿para qué te vas a comprar una PlayStation 5 si la parte estética va a cambiar diminutamente? Pero lo que está dentro, que realmente importa, es prácticamente igual. Okay. Esto es lo que habla. De resto, esto es lo que habla el pana Dave, que de verdad que me gustó mucho su video. De verdad. Es igual, es totalmente igual. De verdad. De resto hablo del chip y todo eso, que es generalmente igual, un poco más pequeño y todo, pero para la reducción de costo y toda esa cosa. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a comprar la PlayStation 5 Slim si prácticamente la parte estética cambia solo un poquito, no cambia nada, prácticamente nada? Entonces, de verdad, me parece una mala jugada otra vez de Sony, haciendo las cosas apuradas, haciendo las cosas para sacar al mercado productos que de verdad que no sirven. Como viste en la miniatura, los versus entre una y otra prácticamente son iguales. Uno tiene las pequeñas diferencias de plástico, de reducción de esto y aquello, tamaño, que no veo mucho el tamaño, pero el procesamiento, el corazón de la PlayStation es prácticamente igual a la vieja. Te recuerdo que si te gusta, amigo, ya reaccionamos a esto. Quería ver este video porque Dave obviamente te está diciendo que no te compres la PlayStation 5 prácticamente, porque es prácticamente igual que la PlayStation 5 original, la vieja, la FAT. Te recuerdo, si te gusta este tipo de contenido, que yo reaccione a este tipo de video y dando mi opinión, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, dale un buen like y un buen comentario abajo. Vamos a otro video. También estoy subiendo videojuegos, pero este tipo de reacciones me gusta hacerlo así con cámara y todo. Gracias por acompañarme. Es un video cortito, pero quería que vieras la diferencia entre una y otra. Chao. Nos vemos en otro video, otra reacción o lo que venga. Bye. Chao.